actualmente una central nuclear en Zorita de los Canes, que tiene su partida de nacimiento en una placa radioactiva. Estas imágenes tienen casi 40 años. Es el interior de la cúpula de la central nuclear de Zorita, la más antigua de nuestro país. Es el símbolo de la España que en la década de los 60 optó por la energía nuclear. Dentro de tan solo unas horas, mañana 30 de abril, dejará de funcionar. Es la primera vez que de forma programada se cierra una central nuclear en España. Vuelve el debate sobre la energía atómica. El cierre de Zorita representa el final de una etapa de esta central, pero no representa que vaya a ocurrir nada más. El resto de centrales nucleares van a seguir funcionando, produciendo electricidad las 24 horas al día, 365 días al año. La energía nuclear, aparte de los peligros que tiene, pues es absolutamente innecesaria. Es decir, que tenemos otras alternativas mucho mejor. Una de ellas es la energía eólica, el desarrollo de la energía solar. Estos molinos que la industria nuclear ha despreciado y que ya que el año pasado han producido el 8%, 8 de cada 100 kilovatios que hemos consumido en España. Esta es la sala de control de la central José Cabrera de Almonacid de Zorita. Desde aquí se vigila el reactor, se da el aviso en caso de alarma nuclear y es donde dentro de 26 horas se apagará definitivamente. Consiste en reducir potencia de manera programada, más o menos 20 megavatios cada hora, para llegar alrededor de las 11:30 del domingo a tener la potencia de turbina prácticamente en cero. En ese momento se desacopla la turbina de la red y el reactor se para definitivamente. A partir de aquí, Unión Fenosa, propietaria de la central, tendrá que enfriar, sellar y extraer las 292 barras de uranio que serán radiactivas durante miles de años. Después, la empresa nacional de residuos será la encargada del desmantelamiento definitivo. Un proceso que durará 9 años y costará 170 millones de euros. La crisis del petróleo y la amenaza del cambio climático plantean un nuevo escenario energético. España importa el 80% de la energía que consume. El gas de Argelia, el petróleo de Oriente Medio, en muchos casos de zonas en conflicto. El futuro pasa por una mezcla equilibrada de centrales nucleares, energía nuclear, energías renovables y combustibles fósiles, porque tenemos que depender de ellos. Pero hay que potenciar, por supuesto, todas aquellas que sean respetuosas con el medio ambiente, como son la energía nuclear y, por supuesto, las renovables. Las energías renovables se perfilan como imprescindibles para caminar hacia una autonomía energética. La solar, la eólica, la hidráulica y el resto de las renovables representan ya el 20% de la producción eléctrica. El potencial renovable en este país es tan grande que sería suficiente para dejarnos tranquilos y no depender ni del gas, ni del carbón, ni del petróleo, ni del uranio. 2002 fue un año clave para Zorita. En abril, un grupo de activistas de Greenpeace se encarama a su cúpula pidiendo mayores medidas de seguridad. 5 meses más tarde, tras un informe del Consejo de Seguridad Nuclear, el Congreso aprueba por unanimidad el cierre de esta central. Zorita se cierra por motivos de seguridad. Esto es lo importante. Había grietas en las penetraciones de la vasija, había corrosión en la vasija, problemas en los generadores de vapor, problemas en el elemento de presión. Es decir, había una situación general. Los circuitos de refrigeración de emergencia no funcionaban con los caudales suficientes. La normativa contempla que la vida útil de una central son 40 años. Pero cuando Zorita pidió la renovación de su licencia, el gobierno le comunica que su permiso no se extenderá más allá de abril de 2006. Nosotros paramos, pues de una manera, digamos, habiendo llegado al final de vida de la central. ¿Problema de seguridad? Pues no tiene ninguno. De hecho, estos últimos años la central incluso ha operado de una manera, pues hasta batiendo récords. La central de Zorita se inauguró en 1968 en pleno desarrollismo económico. Es de las denominadas de primera generación, un prototipo que los Estados Unidos estableció para los países en desarrollo. Román ha trabajado toda su vida en la central de Zorita, en Guadalajara.
Todavía hoy recuerda el día en el que el general Franco la inauguró. La inauguración es un poco más o menos sosa, porque vino Franco y ahí hicieron un apartado y ahí no se podía acercar nadie, entonces deseando casi de que terminara y se fuera. Allí vivió con su mujer y crió a sus hijos. Para él este cierre supone la muerte de los pueblos más cercanos. La central nunca les dio miedo. Otros, sin embargo, ven en este cierre un futuro sin peligros radiactivos. ¿Qué miedo vamos a tener? Eso es, si hubiera explotado alguna vez hubiéramos visto algo, pero sin ver nada. Que un señor que está trabajando se ha contaminado y ha tenido que lavarse los pies y todo, bueno, eso es igual como en el trabajo, cuando se mancha uno de yeso o cualquier otra cosa, se limpia y asunto concluido. Posicione la mano derecha, 8, 7, 6, 5, 4, 3, limpio, salga del monitor, que tenga un buen día. Las radiaciones ionizantes, las que emiten los productos radioactivos, pueden afectar a la célula y pueden afectarla rompiendo algunas de las moléculas que son significativas desde el punto de vista de la información genética. Se puede afirmar que desde que funciona el Consejo de Seguridad hace 25 años no ha habido ningún accidente. El caso más serio, la incidencia más seria que ha ocurrido en España fue el incendio de Vandellós 1, que fue en octubre de 1989. Ese incendio en las turbinas obligó a cerrarla hace ahora 17 años. Ahora Zorita se desmantela, pero otras 8 centrales nucleares seguirán funcionando en España con una herencia radiactiva de miles de toneladas de residuos que de momento se almacenan en las piscinas de las propias centrales. La industria nuclear no está pagando todos los costes del sector porque no está pagando la gestión de los residuos radiactivos. Los residuos radiactivos que producen las centrales nucleares van a ser radiactivos durante miles y miles de años. ¿Cuánto va a costar? Nadie lo sabe. En 1983 el gobierno español protestó con firmeza contra los vertidos radiactivos de los países europeos en la fosa atlántica, a solo 700 kilómetros de las costas gallegas. En unos meses se aprobará el nuevo plan de residuos, un almacén temporal centralizado. La localidad que albergue este cementerio nuclear podría recibir 12 millones de euros al año. Nosotros pensamos que los residuos radiactivos no pueden estar circulando por las carreteras o por las vías de un país, sino que van a tener que tratarse in situ. Solo el 12% de los europeos apoya el uso de la energía nuclear, una cifra que en España se reduce al 4%. Fuimos uno de los primeros países europeos que decidió frenar su programa nuclear. El futuro de la energía en España está ahora en la mesa de diálogo del Ministerio de Industria. Los pronucleares destacan que esta energía es barata, no produce gases de efecto invernadero y no depende ni del gas ni del petróleo. Una de las conclusiones razonables debe ser no podemos prescindir de la energía nuclear, no podemos prescindir de las centrales nucleares que tenemos. Vamos a prolongar hasta donde técnicamente sea posible el funcionamiento de las centrales actuales y vamos a prepararnos para construir nuevas centrales que las necesitamos. Los ecologistas recuerdan el compromiso del gobierno de establecer un calendario de cierres. Consideran las centrales caras, peligrosas e innecesarias y tienen el problema irresoluble de qué hacer con los residuos. Zorita se cierra ahora, la siguiente probablemente va a ser Garoña y luego el cierre de las siguientes pues yo creo que se va a demorar bastante. Es decir, la industria nuclear va a presionar y las empresas eléctricas para que se demore el cierre. Esta podría ser la casa del futuro. Es el prototipo de una vivienda energéticamente autosuficiente. Toda la energía que necesita la obtiene de la luz solar, desde el agua caliente hasta la electricidad.
La ventaja que tiene la energía solar fotovoltaica es que se puede integrar en las casas. Otro tipo de tecnologías, como por ejemplo la energía eólica, normalmente la gente no vive en los sitios con mucho viento, pero la energía solar fotovoltaica y la térmica también se pueden integrar en nuestras casas. De hecho, la legislación actual va a obligar a que todos los edificios tengan energía solar para agua caliente y determinado tipo de edificios también fotovoltaica para producir electricidad. Este huerto solar está situado al sur de Navarra. Agrupa a pequeños productores que explotan de forma conjunta la energía del sol. En Navarra, el 60% del abastecimiento procede ya de fuentes renovables. El mineral de uranio desprendido mediante perforadoras y barrenos se transporta al exterior por medio de carretillas. Durante muchos años el uranio se extrajo de minas españolas como esta, la de los Ratones, en la provincia de Cáceres. Aquí se obtiene el uranio metal por un proceso de reducción. Aquí también se fabricaba el combustible para mover la central. Ya entonces, en la década de los 70, se sabía que nuestras reservas de uranio no serían suficientes para el consumo a medio plazo. El producto final es una especie de queso metálico que pesa 4 quintales. El petróleo es caro y escaso, las minas de uranio también se agotan y el uso de combustibles fósiles contamina. Con este panorama se busca una energía limpia, segura y barata que no nos haga depender de terceros países. El debate nuclear en Europa está abierto y el consumo en los países industrializados imparable.